de INECO y van a poder acceder. Tenemos una cámara allá atrás, pero solamente va a estar enfocándome a mí mientras hablo y se va a transmitir también la pantalla. O sea, ustedes no van a salir. Si alguien tiene alguna preocupación o necesita levantarse, lo puede hacer sin ningún problema. Y vamos a dejar las preguntas para el final, para que también las personas que estén conectadas por internet nos puedan escuchar, porque a veces no los escuchan a ustedes. Pero al final tenemos tiempo para que todas las preguntas que tengan las puedan hacer y a cada uno de los disertantes. Bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a las personas que se hayan conectado vía streaming. Muchas gracias por venir. Hoy vamos a hablar de la enfermedad de Parkinson y cómo puedo mejorar la calidad de vida más allá de los tratamientos o la medicación que nos haya indicado el médico del paciente o la persona que nosotros conozcamos con esta enfermedad. Mi nombre es Anabel Chávez, estoy a cargo de la Clínica de Movimientos Anormales de INECO. Nos acompaña la doctora Macarena González y el licenciado Silvio Morales. Cada uno de ellos les va a explicar qué estrategias o qué actividades podemos hacer para que el paciente con enfermedad de Parkinson se sienta mejor. ¿Y qué es la enfermedad de Parkinson? Es un trastorno crónico, degenerativo del sistema nervioso central, afecta la coordinación del movimiento. Se produce una degeneración lenta, progresiva, de células que producen un neurotransmisor específico que se llama dopamina. Esas células dopaminérgicas se encuentran en una zona del cerebro que se llama sustancia negra. Por alguna razón comienzan a degenerar y dejan de producir ese neurotransmisor, que es muy importante para que la persona pueda realizar los distintos movimientos. Afecta a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años. La edad promedia de apariciones de entre los 55 y 60 años. Pero sabemos que hay formas juveniles, el 10% empieza antes de los 50 años de edad, entonces podemos conocer personas más jóvenes que comienzan con los síntomas y tienen este diagnóstico. Entonces tienen un largo trayecto en su vida que van a tener esta enfermedad y vamos a ver cómo podemos ayudarlos para que tengan una mejor calidad de vida. Es cierto también que con el paso de los años, con la edad, aumenta la posibilidad de tener enfermedad de Parkinson. ¿Y cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo me puedo dar cuenta si un paciente tiene o no la enfermedad de Parkinson? Sabemos que existen síntomas motores, pero también existen síntomas no motores de la enfermedad. Los motores comienzan en un lado del cuerpo, se dice que es una enfermedad asimétrica. Puede comenzar en el brazo, una molestia, un dolor, que esté más lento ese brazo, una sensación de rigidez, arrastrar un poco la pierna cuando camino, que uno le cueste coordinar o atropellarse a algún mueble en la casa y demora más en hacer actividades que antes tal vez hacía un poco más rápido. No todas las manifestaciones clásicas la tienen todos los pacientes. Sabemos también que es una enfermedad variable y evoluciona variable por la progresión de la enfermedad y también como respuesta a los tratamientos, como vamos a ver luego. Las manifestaciones motoras son lentitud en iniciar el movimiento. Los médicos decimos que eso se llama bradicinesia. Le cuesta comenzar a caminar, incorporarse de una silla, prenderse un botón, a veces hay problemas con los movimientos finos. Rigidez muscular, esa sensación de tensión en el músculo, de que está como contracturado. Puede ser en un brazo, en una pierna. Un temblor particular que es el temblor de reposo, cuando el brazo está relajado, cuando no se mueve, cuando la persona camina tiene el brazo relajado y puede aparecer el temblor. Cuando estamos hablando con alguien y el brazo está relajado, de repente el paciente puede presentar un movimiento. Y trastornos posturales y de la marcha. La persona puede estar más encorvada o lateralizada o se sienta en un sillón y
de repente lo ven que se lateraliza o se va hacia adelante. La familia le dice, pero enderezate, que estás un poco agachado. Muchas veces los familiares notan los síntomas y el paciente no. Y problemas en la marcha. Silvio luego nos va a explicar, el licenciado Morales, cómo podemos mejorar esto, las dificultades en la marcha, al caminar, al comenzar la marcha, si uno arrastra algún pie, si tiene dificultad para comenzar a dar el paso. Pequeños pasos, disminución del balanceo al caminar. Cuando caminamos, en general, los dos brazos se mueven simétricamente. Puede ocurrir que el brazo del lado que comienza la enfermedad se balancea más lentamente. Episodios de que el paciente se queda como congelado, pegado al piso, como si hubiera un imán que no le permite caminar. Esos se llaman episodios de congelamiento, de freezing. Disminución de la expresión facial. Cuando hablamos gesticulamos, tenemos expresión, nos sonreímos o no, depende de la situación, pero se ve que por momentos el paciente puede parecer que está inexpresivo, que no tiene la gestualidad, y es porque también se enlentecen los músculos de la cara. Alteraciones en la escritura, comienza a escribir bien la frase, pero al final la letra es más pequeña, y eso puede ocasionar dificultad para firmar, para escribir. Y en situaciones de estrés, por ejemplo, cuando alguien va al banco y tiene que firmar, es peor. En ese momento notan que hay mayor dificultad. Dificultad para darse vuelta en la cama, como si la ropa de cama pesara mucho y hay gran dificultad en lateralizarse o incorporarse de la cama o de la silla. Los sillones pueden ser como que a uno lo atrapan y es difícil liberarse y poder incorporarse. También el licenciado Morales nos va a explicar cómo puede mejorar esa situación que es cotidiana. ¿Y cómo progresa la enfermedad de Parkinson? Este gráfico nos muestra que no es una ruta recta, sino que es sinuoso. Y es porque por momentos puede ser variable la evolución. El paciente puede estar mejor, luego puede empeorar sus síntomas, luego otra vez disminuye la intensidad de los signos y síntomas que tiene. Y les había comentado que hay manifestaciones no motoras. Disminución del sentido del olfato, ese perfume, esa comida, ¿te parece rico? ¿Lo sentís? No, yo no siento nada. Cambios en el humor y en el estado de ánimo. Puede estar más irritable o apático, que cosas que me interesaban antes dejan de interesarle, o desanimado o ansioso. Y eso se ha demostrado que comienza muchos años antes de los síntomas motores. No es consecuencia de haber recibido el diagnóstico o por toda la situación actual, sino muchas veces se ve que esto se presentaba muchos años antes de los síntomas motores. Y ahora se sabe que eso es parte de la enfermedad. Fatiga, cansancio, dolor en el brazo, dolor en otras partes del cuerpo y que pueden o no mejorar con los medicamentos que el paciente recibe para el Parkinson. Pueden ocurrir alteraciones cognitivas de la memoria, fallas en la atención, en la organización de las actividades, constipación, que es muy frecuente en la población, pero ocurre en los pacientes y este es otro factor que altera la calidad de vida, problemas urinarios, trastornos en el sueño, aumento de sudoración, mucha saliva, a veces dificultad para tragar la saliva y es molesto, puede alterar la comunicación o la alimentación. Cambios en la presión arterial con los cambios de posición. El paciente se incorpora, se sienta o se para, la presión baja y puede sentir mareos o inestabilidad. Hay que tener en cuenta todos estos factores, y ya ven que no solamente nos preocupamos por los síntomas motores, sino todos estos factores son muy importantes y vamos a ver algunos de ellos en detalle.
Fatiga es la falta de energía, de esfuerzo para realizar actividades diarias. Que no solamente no es que le falte el aire, sino que el cuerpo es como que le pasara factura. Siente un cansancio, no es que se duerma, no es que no tiene ganas de hacer cosas y está apático, es distinto a la depresión, que el paciente puede estar sin ganas o en la cama y no se quiere levantar, sino es algo que el paciente siente en su cuerpo. Puede ser impredecible y puede no mejorar o requerir reposo, que el paciente debe interrumpir sus actividades debido a esta fatiga. Y este es uno de los síntomas más comunes. El 80% de los pacientes se quejan de que tiene fatiga. Es difícil de definir, es difícil de interpretar y a veces uno no lo relata porque ya está acostumbrado a sentirse así y los médicos tampoco a veces preguntamos demasiado eso. Síntomas urinarios. Problemas para retener la orina, que hacen que a veces la orina se puede perder y tener incontinencia. En la noche también puede ocurrir, o urgencia miccional, que no aguanto y tengo que ir al baño rápidamente. O dificultad para eliminar la orina, en la fuerza, en la emisión del chorro, o si hay un goteo de orina fuera del momento que el paciente decide que vaya a evacuar. Siempre es bueno tener una evaluación por un urólogo si hay alguna otra causa a descartar que no sea la enfermedad de Parkinson. Pero el Parkinson puede producir alteraciones urinarias como síntoma no motor. Trastornos cognitivos ocurren en cualquier momento de la evolución y es variable la severidad, ya que puede ser muy leve la dificultad. Principalmente es en la atención, en la concentración y en lo que llamamos funciones ejecutivas, que es cómo es el planeamiento, la organización de actividades, la resolución de problemas. Cuando tengo que hacer muchas cosas al mismo tiempo, ¿a qué le doy prioridad y qué dejo de lado? Y el multitasking, que habrán escuchado esa palabra, es hacer muchas cosas al mismo tiempo. En general, el paciente con Parkinson, cuando quiere abarcar demasiadas actividades, falla en alguna. Por ejemplo, si está caminando y al mismo tiempo saluda a alguien, quiere llevar algo, va con la cartera, el bolso, lo saluda un vecino, va a comenzar a caminar mal, porque tiene que concentrarse en una actividad por vez para tener un mejor rendimiento. Es importante tener un estilo de vida intelectualmente estimulante, no solamente para la enfermedad de Parkinson, sino para otras enfermedades neurológicas. Hacer actividades nuevas, hacer actividades placenteras también. Si aparece alguna alteración cognitiva, estudiarla, evaluarla y hacer una rehabilitación de esa función que está alterada. Por supuesto, el tratamiento farmacológico para reincorporar la dopamina que se ha perdido. El paciente puede tener trastornos del sueño, somnolencia diurna, le da sueño durante el día, se queda dormido por la enfermedad y como un efecto adverso de algunos medicamentos puede ocurrir también. Síndrome de piernas inquietas, que a veces está asociado con la enfermedad de Parkinson, es una sensación de molestia en las piernas que el paciente necesita moverse, caminar para mejorar y que en general puede ocurrir más en horario nocturno, cuando se va a acostar el paciente y eso le impide conciliar el sueño. Insomnio, le cuesta dormir y puede estar relacionado con trastornos anímicos y un cuadro particular que se ve en la enfermedad de Parkinson, que es el trastorno conductual del sueño REM. Cuando el paciente duerme, el acompañante, la persona que está al lado, observa que el paciente se mueve, grita, habla, como si actuara los sueños. Puede pegarle a la persona que tenga al lado, puede caerse de la cama, golpearse con la mesa de luz. Y si el paciente no se despierta y uno le pregunta, el paciente durmió bien, no notó ningún problema. El acompañante es el que nos relata, claro, yo no puedo dormir en toda la noche porque habla, grita, me patea, se golpea. Y así es toda la noche, pero doctora, eso fue de toda la vida, eso no es algo nuevo. Y eso es claramente porque esto es parte de la enfermedad y es un síntoma premotor, o sea que se observa muchos años antes de que uno pueda distinguir algún problema motor.
esto tiene tratamiento también, entonces hay que identificarlo para mejorarlo y mejorar la vida marital también. Y ahora vamos a ver cómo tratamos la enfermedad de Parkinson y le voy a dar paso a la doctora. Gracias. Bueno, como veníamos viendo, la enfermedad de Parkinson no se manifiesta de la misma forma en todos los pacientes y la evolución puede ser muy variable. Entonces, también el tratamiento va a tener que ser individualizado, teniendo en cuenta las características de cada paciente y las dificultades que presente. Y es importante para nosotros también que el tratamiento debe ser interdisciplinario. El objetivo del tratamiento siempre va a ser principalmente mejorar la calidad de vida de los pacientes, lograr un alivio de los síntomas y mantener la autonomía y la funcionalidad. Es importante que aclaremos que hasta el momento no existe ninguna cura para la enfermedad de Parkinson, ni tampoco un tratamiento que pueda revertir los síntomas. Cuando yo les digo que el tratamiento debe ser interdisciplinario, me refiero a que debe haber un equipo de trabajo. Y un equipo de trabajo significa que debe estar formado por un grupo de profesionales que esté comunicado entre sí. Y en general coordinados por un neurólogo. Las diferentes áreas que vamos a necesitar como apoyo en el tratamiento de los pacientes va a ir variando de acuerdo a los síntomas que vaya presentando. Por ejemplo, terapia física y kinesiología, cuando un paciente tiene trastornos de la marcha, del equilibrio o posturales. Terapia ocupacional van a ser importantes para la rehabilitación, especialmente de los movimientos finos de los miembros superiores. También los terapistas ocupacionales pueden ocuparse de ir al domicilio del paciente y adaptarlo de acuerdo a las limitaciones que este paciente presente. También, en el caso de que un paciente tenga fatiga, como hablamos previamente, el terapista ocupacional puede ayudarnos a buscar estrategias para que ese paciente ahorre energía. La fonoaudiología nos va a ayudar a rehabilitar tanto la voz como la deglución, en el caso de que un paciente tenga trastornos para tragar, y también en el caso de que presenten salivación excesiva, ¿sí? Lo que llamamos cialorrea, puede rehabilitarse con fonoaudiología. Psicología y psiquiatría en el caso de que haya trastornos anímicos o ansiedad, rehabilitación cognitiva y musicoterapia. El tratamiento farmacológico, al igual que el resto del tratamiento, va a depender de la edad del paciente, de las comorbilidades, es decir, si el paciente tiene otras enfermedades asociadas. También va a depender de cuánto impacten los síntomas que tiene en su funcionalidad, es decir, los síntomas que tiene, cuánto lo impactan en las actividades que realiza en la vida diaria. Hoy en día contamos con todo este grupo de medicamentos que vemos, entre ellos tenemos a los agentes dopaminérgicos, que son la levodopa, los agonistas dopaminérgicos, la apomorfina, que se utiliza de manera subcutánea, los inhibidores de la MAO-B, que son la rastagilina y la selegilina, la amantadina, que la usamos para el tratamiento de las disquinesias principalmente, y los inhibidores de la COMT, que es el entacapone, básicamente. La levodopa es un medicamento que se usa desde los años 60, o sea que es bastante viejo, pero sigue siendo el gold estándar en el tratamiento del Parkinson. Esto quiere decir que de todos los medicamentos que tenemos, la levodopa es la que mejor va a controlar los síntomas motores. Por otro lado, todos los pacientes que tienen Parkinson en algún momento van a requerir tomar la levodopa. Pero es frecuente que algunos pacientes nos consulten porque tienen miedo de tomarla. Y esto es porque hay algunas creencias que son falsas que están asociadas a su uso. Por ejemplo, muchos pacientes piensan que con el tiempo se va a perder la efectividad de la medicación. Y esto en realidad no es así. En realidad lo que sucede es que, como vimos, el Parkinson avanza lentamente, entonces es lógico y es muy frecuente que los pacientes vayan a requerir dosis más altas de levodopa a medida que la enfermedad progresa. Por otro lado, también suelen pensar que la levodopa siempre causa disquinesias. Las disquinesias son los movimientos anormales que pueden aparecer en el transcurso de la enfermedad y que son muy variables, tanto en su presentación como en su severidad. Pueden ser desde imperceptibles para el paciente, que tenga un poco de movimiento si lo ve la familia y el paciente no lo percibe, hasta ser severas e incapacitantes.
En realidad lo que sucede es que si la levodopa se administra o se toma de forma incorrecta, uno tiene mayor riesgo de desarrollar disquinesia, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente joven que empieza con síntomas de Parkinson, uno va a elegir iniciar el tratamiento con un medicamento diferente a la levodopa. Entonces, guardamos la levodopa para el futuro de ese paciente. Por otro lado, vemos con frecuencia que los pacientes toman la levodopa en horarios irregulares y con intervalos que no son iguales, ¿sí? Por ejemplo, un día toma la levodopa a las 8 de la mañana, la siguiente toma a las 12 y la última antes de dormir. Esto es incorrecto. La levodopa se debe tomar siempre, estrictamente, respetando los horarios y los intervalos, que como mínimo se indica 4 veces por día. En cuanto a la cirugía en enfermedad de Parkinson, tenemos dos tipos de procedimientos distintos, pero primero que nada aclarar que ninguna cirugía que exista hoy en día para la enfermedad de Parkinson puede curar la enfermedad. Ni tampoco es un procedimiento que esté indicado para todos los pacientes, sino que hay indicaciones muy precisas. Por un lado tenemos a la cirugía lesional o cirugía ablativa, que es un poquito más antigua y es una técnica que consiste en generar una lesión quirúrgica en una región muy específica del cerebro para controlar algunos síntomas del Parkinson, por ejemplo, el temblor. Esta cirugía tiene como una desventaja que al generar esta lesión, esta herida en el cerebro, es irreversible, ¿sí? Una vez que se genera ya no se puede volver atrás. La estimulación cerebral profunda es una técnica un poquito más nueva, que está aprobada desde fines de los 90, más o menos, y que tiene como ventaja, a diferencia del otro procedimiento que les decía, que es reversible, ¿sí? Uno puede operar al paciente y como este procedimiento es reversible, luego de la cirugía, si no se obtienen los beneficios que uno buscaba, se puede apagar y el paciente queda en la misma situación que estaba previo a la cirugía. También se pueden realizar modificaciones. Al programar el estimulador, uno puede generar modificaciones a medida que la enfermedad va presentando distintos síntomas. Como desventajas de la estimulación cerebral profunda, podemos decir que es una cirugía que es costosa, entonces a veces hay problemas con las coberturas, y que requiere un seguimiento a largo plazo. Esta cirugía se realiza, la mayor parte de la cirugía el paciente está despierto porque lo vamos a evaluar mientras se colocan los electrodos, que como vemos en esta imagen, se colocan 2 electrodos a nivel de los ganglios basales, que son 2 estructuras profundas del cerebro, que luego se van a conectar con un extensor que se pone por atrás del cuello, por debajo de la piel, se conecta a un neuroestimulador. El neuroestimulador es un aparato que es similar a un marcapasos cardíaco, que se coloca debajo de la clavícula o en el abdomen, debajo del tejido celular subcutáneo. Y luego el médico, luego de la cirugía, después de que el paciente se recupera, con un programador externo, el médico puede generar cambios en este estimulador para controlar algunos síntomas del Parkinson. Yo les decía que no es para todos los pacientes. Entonces, ¿quiénes son candidatos a esta cirugía? Primero que nada, los pacientes tienen que tener al menos 4 años de evolución de la enfermedad. Tienen que tener un tratamiento farmacológico que esté optimizado, es decir, que los medicamentos que toman sean los mejores que puede tomar ese paciente y que a pesar de eso tenga complicaciones motoras que no responden al tratamiento. Por otro lado, por supuesto, tienen que estar físicamente aptos para una cirugía, es decir, no tienen que tener enfermedades descompensadas ni trastornos psiquiátricos o cognitivos severos. Y tienen que poder asistir periódicamente a consultas de seguimiento. ¿Cuáles son los beneficios que buscamos con esta cirugía? Por un lado, podemos indicarle esta cirugía a pacientes que tengan disquinesias que sean severas o incapacitantes, entonces en ese caso la cirugía controlaría estos movimientos anormales. Lo que puede hacer la cirugía es ofrecer un periodo más prolongado de alivio de los síntomas motores, es decir, que el paciente durante la mayor parte del día se encuentre con buen efecto de la medicación. En algunos casos, aunque no es el objetivo principal, se logra reducir la cantidad de medicación que toma, y sí, el principal objetivo que buscamos es mejorar la calidad de vida del paciente. En cuanto al aceite de cannabis, que es algo que nos consultan frecuentemente, la verdad es que hasta la fecha hay pocos estudios que se realizaron,
Los estudios que se han hecho en general fueron observacionales, son reportes de casos o experiencias de pacientes que tomaron aceite de cannabis, y en estos estudios hubieron poca cantidad de pacientes y además utilizaron diferentes formulaciones de cannabis y diferentes dosis. Los estudios que realmente se realizaron y que fueron ensayos clínicos controlados mostraron algunos efectos adversos de la administración del cannabis. Estos pacientes de estos ensayos presentaron, por ejemplo, somnolencia, mareos, hipotensión, alucinaciones visuales. Esto que nos dice que hoy en día no tenemos evidencia científica que nos permita recomendar el uso del cannabis en Parkinson. Bueno, y hablar un poquito de las terapias complementarias, que serían complementarias a todo el tratamiento que hablamos previamente. Acá tenemos una imagen de yoga, de tai chi, de tango. No hay grandes estudios que se hayan hecho de estas actividades, pero por ejemplo, sabemos que el yoga puede ayudar a que el paciente mejore su elongación, que mejore la rigidez. El tai chi puede mejorar el equilibrio, puede mejorar la marcha y reducir el riesgo de caídas. Y particularmente el tango, lo que vemos es que cuando un paciente baila tango, genera estrategias motoras, porque al bailar tiene que caminar hacia adelante, hacia atrás, luego hacia los laterales, pararse en un pie y avanzar con el pie contrario. Entonces, todas estas estrategias motoras que aplica en la danza, después, de una forma más o menos inconsciente, lo aplica a su vida diaria y mejora el riesgo de caídas. Los dejo con el licenciado Morales. Buenas tardes. Bueno, lo que estuvimos hablando anteriormente, voy a destacar algunos aspectos para comenzar a hablar sobre la parte kinésica, ¿sí? Importante destacar algo que se habló antes, que este es un equipo interdisciplinario, que bueno, hoy estamos nosotros, pero el equipo está formado por más profesionales de distintas áreas, y a lo largo de lo que voy a comentar, siempre voy a destacar esto de la importancia de la comunicación entre todo el equipo, ¿sí? Anteriormente, bueno, estuvimos diciendo que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónica, ¿sí? Que es fluctuante, no es algo continuo, sino que va variando, ¿sí? Tenemos picos buenos, estadios de on, en off, ¿sí? No es algo continuo que tiene siempre la misma sintomatología, sino que va variando. Nosotros tenemos que estar, y es algo que presenta fundamentalmente y se inicia, como dijo la doctora Chade, con signos y síntomas motores, aunque también hay signos o síntomas no motores, pero sobre todo en los síntomas motores son los que son más evidenciables y sobre los cuales también vamos a presentar, por la evolución que tiene la enfermedad, variabilidad, ¿sí? Momentos en los cuales vamos a tener estadios de ON, en el cual nosotros no van a ser tan evidentes las fallas motoras, y momentos en los cuales sí, ¿sí? También va a depender del día, como también se habló de la fatiga, del cansancio. Y sobre todo, y algo fundamental e importante, que es totalmente individual. Cada paciente es totalmente diferente, ¿sí? Todos pueden tener la misma enfermedad, pero la enfermedad es totalmente diferente, y en estos signos y síntomas motores también, ¿sí? Se presenta de manera diferente, y es por eso que nosotros siempre vemos a cada paciente como un solo individuo, como una sola persona, o sea, y no como algo dentro de un grupo, ¿sí? Y aunque a veces hay terapias las cuales pueden ser grupales, siempre la idea es trabajar totalmente individual, pero dentro del grupo, ¿sí? Y esto, lo que sucede es que principalmente estos signos y síntomas motores afectan de manera general, y a medida que vamos avanzando en la enfermedad, se va haciendo más crónica, va evolucionando, va comenzando a afectar la postura, el equilibrio, la coordinación, la marcha, el esquema corporal, movimientos, y también las actividades de la vida diaria, ¿sí? Actividades que hacemos día a día, bien, también vamos a ver que van presentando cierta dificultad. El cual esto no hay que alarmarse, ¿sí? No hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse. Bien, y es fundamental que al tener nosotros esta enfermedad, pero al ser totalmente individual, es decir, que en cada persona se manifiesta de manera diferente, ¿sí? Es importante conocer al paciente, y para conocer al paciente nosotros debemos evaluarlo, ¿sí?
Tenemos que cada paciente debe ser evaluado de manera integral, en el cual nosotros le damos mucha importancia a la evaluación y es por eso que utilizamos varias escalas y clasificaciones internacionales de uso internacional y también imagen, video, analizamos la marcha, pero también no solamente eso, sino también le dedicamos mucho tiempo a hablar con el paciente y con el familiar para conocerlos bien y principalmente nosotros a veces cuando se plantean objetivos, uno puede tener objetivos profesionales, bien objetivos, pero también es importante conocer al paciente para ver cuáles son lo que quiere la persona, ¿sí? O sea, qué objetivos quiere él, que a veces son similares a lo que uno plantea como profesional y a veces no, son totalmente diferentes, pero la idea es poder complementarlos todos, ¿sí? Entonces, al poder evaluar de manera exhaustiva y profunda a cada persona de manera individual, nosotros sabemos dónde estamos parados, ¿sí? Y qué necesitamos mejorar, qué cosas todavía no son necesarias mejorar, bien, qué hay que potenciar. Y esto me va a permitir también poder determinar qué necesita cada persona, ¿sí? Qué es lo importante, lo urgente, qué es lo que puede esperar, ¿sí? Cómo lo podemos ir logrando, porque nosotros cuando nos planteamos objetivos, todos los objetivos al final están unidos, ¿sí? Pero entonces empezamos con objetivos simples, de una necesidad urgente y después vamos complementándolo con otros objetivos. Entonces estos objetivos, vamos a tener objetivos generales, ¿sí? Amplios y objetivos particulares y también al poder conocer a cada persona vamos a plantear cualquier tipo de tratamiento y en esto quiero destacar que todos trabajamos de la misma manera, todos los profesionales del equipo trabajamos de la misma manera porque a partir de esta evaluación nosotros vamos a poder plantear objetivos a corto, mediano y largo plazo y al tener una buena comunicación entre nosotros estos objetivos de corto plazo de la parte kinésica también se complementan con los de terapia ocupacional, con los de fono, con los de musicoterapia, con los de neuropsicología, etcétera, ¿sí? Y al poder plantear al poder conocerlos bien, nosotros vamos a poder generar un plan de tratamiento al molde de cada persona, ¿sí? ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante porque como antes estuvimos hablando, ¿sí? Es una enfermedad particular en la cual hay varios factores en los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta el tema de la fatiga, tenemos que tener en cuenta la hora en la cual hacemos el ejercicio, no es lo mismo hacer en la mañana, en la siesta, en la tarde, en la noche, no es lo mismo cuándo tomó la medicación, ¿sí? Entonces los horarios de la medicación también nosotros los tenemos que saber, por eso es que nosotros tenemos el contacto directo con los médicos y ver también el tipo de medicación que está tomando. Conocerlo al paciente me va a permitir saber, qué tipo de ejercicio necesita en este momento y qué ejercicio no, qué frecuencia va a tener que hacer la rehabilitación, o sea, va a necesitar 3 veces por semana, 5 veces por semana, 2 veces por semana, va a necesitar en la mañana, en la tarde, cuánto tiempo va a necesitar, ¿sí? Va a necesitar una sesión de 45, va a necesitar también sesiones grupales o sesiones al principio sesiones individuales y después hacemos sesiones grupales. Eso también, esto nos lo va a permitir conocerlo. El lugar va a necesitar un ambiente totalmente, una superficie lisa o ya podemos pensar en trabajar también afuera, ¿sí? En el cual podemos usar la plaza o superficies irregulares o escaleras, puede ser afuera o adentro, ¿sí? O los tipos de ejercicio. Principalmente nosotros, uno de los tipos de ejercicio que se indican en Parkinson son ejercicios aeróbicos de bajo impacto y al principio de baja intensidad. Entonces, nosotros vamos a poder indicar específicamente cuáles son los ejercicios que vamos a poder que puede realizar en ese momento. Y las actividades para realizar en casa. Esto también es importante. Nosotros no termina el trabajo de nosotros en la sesión, sino también le damos mucha importancia a la actividad que hacemos en la casa. Es por eso que en todo plan de tratamiento también se indica un plan de tratamiento para hacer en la casa y también depende cómo se encuentra cada paciente son los ejercicios que van a hacer, ¿bien? Porque nosotros ¿cuál es el objetivo principal de todo tratamiento? Es mantener lo mayor posible la independencia de la persona, ¿sí?
su seguridad, por sobre todas las cosas. Entonces nosotros no podemos indicar un ejercicio que en ese momento, si lo hace, sabemos que va a generarle mucha inestabilidad, muchas probabilidades de caída, y si se cae, bueno, hay ciertas complicaciones que nosotros tenemos que evitar, ¿sí? Entonces, por eso que todos los ejercicios que se dan en la casa están totalmente pautados por el equipo y son específicos para ese momento en particular. Bien, hay veces que por la ansiedad de poder recuperarse, de querer estar bien rápido, esa ansiedad a veces nos juega en contra y quiere hacer de más, y hay veces que nosotros tenemos que tener mucha paciencia, y es más, nosotros desde el principio a los pacientes les decimos este tema de la paciencia, porque es mejor un paso seguro que 2, 5 pasos inseguros e inestables, ¿sí? Entonces siempre tenemos que ir paso a paso, y siempre nosotros en las reevaluaciones constantemente estamos cambiando los ejercicios porque vamos viendo que va mejorando, ¿sí? No es que nos quedamos en los ejercicios del principio y ya no se cambia, ¿sí? Y quería aprovechar esta oportunidad para comentarles sobre actividades o herramientas que nosotros estamos utilizando y que indicamos o promovemos para los pacientes de Parkinson, para los pacientes de la clínica. Una de esas actividades es una técnica que estamos utilizando con sesiones combinadas con musicoterapia. Es una técnica que se llama RAS, que es estimulación auditiva rítmica, bien, el cual es una técnica que está teniendo buenos resultados específicamente en lo que es el tema de lo que es el patrón de marcha, la marcha y lo que es el congelamiento freezing. Es una herramienta más, ¿sí? Como toda herramienta, ¿sí? Nosotros la complementamos según las necesidades de cada paciente. Hay pacientes que les es útil y hay pacientes que no. Al ser una técnica científicamente comprobada, tiene un protocolo específico. Es más, nosotros estamos trabajando en un protocolo ahora actualmente, pero o sea, tiene todos unos pasos y una rigurosidad para aplicarla. Y bueno, en los pacientes los cuales vimos que lo necesitaban y que se podía aplicar, lo estamos aplicando con muy buenos resultados, ¿sí? Algo interesante de esto es que como ustedes, también nosotros nos mantenemos actualizados, y esta es una técnica que se está utilizando ahora actualmente con muy buenos resultados. Después, otra cosa importante que desde el primer día nosotros, desde la evaluación, nosotros indicamos y les damos una rutina, es una rutina de elongación, ¿sí? Pero esa elongación tiene que ser frecuente. Sé que la elongación no es habitual en las personas, pero por la fisiopatología, por la aparición de la rigidez, del acortamiento muscular, es importante generar un hábito de elongación, bien, principalmente por el patrón que tiene el Parkinson a nivel de flexor, o sea, a nivel anterior, lo que es abdominales, músculos de los miembros inferiores, lo que es músculos pectorales, espalda, a nivel postural. Entonces es importante una elongación frecuente y generar un hábito de elongación, ¿sí? Si bien en internet hay muchas rutinas de elongación, es importante que esta rutina que se haga sea específica para cada persona, en el cual el kinesiólogo va a poder determinar cuáles son los músculos o grupos musculares que necesitan elongación, cuáles no, ¿sí? Porque los músculos, el cuerpo humano tiene cadenas musculares, entonces es importante saber cuál disminuir la tensión y cuál es mantenerla, ¿sí? Entonces es importante que esta rutina de elongación sea generada por un especialista, con un kinesiólogo, según las necesidades de cada uno. Después, otra cosa importante, es lo que hablamos al principio de la charla, es esto de realizar ejercicio aeróbico de bajo impacto, generar un hábito de esto. Nosotros lo que hacemos en el área de kinesiología, es generar como un cronograma, un calendario, ¿sí? Para empezar a generar un hábito de este tipo de ejercicio, ¿sí? Entonces comenzamos con una vez por semana, después 2, 3 veces, y ejercicios específicos, bien pautados, según la necesidad de cada uno. Entonces, la necesidad y la posibilidad, ¿sí? Entonces, si uno tiene una pileta, bueno, se indica pileta, natación. Si tiene
un parque o un lugar para poder caminar tranquilamente. Según la superficie también se evalúa la superficie, entonces y la forma, o sea, esto se le indica a pacientes que puedan caminar, ¿sí? Con seguridad, bueno, pueden caminar tranquilamente, o como decía la doctora González, esto de poder bailar, qué tipo de baile, qué tipo de actividad, la frecuencia, cuánto, cómo, ¿sí? Pero es fundamental y es muy importante mantener esto de generar un hábito a nivel de ejercicio aeróbico para mantener la fuerza muscular, ¿sí? Además de la enfermedad, nosotros a medida que vamos ganando años, ¿sí? También se acelera la pérdida de masa muscular, ¿sí? Se acelera la pérdida de fuerza, entonces es importante generar este hábito. Después, el fortalecimiento muscular no es solamente realizar ejercicio, sino también saber en qué músculos ejercitar, y principalmente por el tema postural que se genera en la enfermedad, por la aplicación, o sea, la influencia que tiene sobre los músculos de la cadena anterior, o sea, músculos abdominales, pectoral, que generan en la persona una postura de flexión anterior, o sea, una postura hacia adelante, ¿sí? Es importante trabajar y fortalecer los músculos del tronco y de la espalda, ¿sí? No solamente de manera general, pero específicamente y de manera importante lo que es músculos del tronco y espalda, nosotros lo indicamos y le damos una rutina de ejercicios para hacer. Y algo importante que quería remarcarles es que como ustedes van al médico, ¿sí? Según una frecuencia de 3 meses, o bueno, según lo que necesiten, es importante, y nosotros generamos también la iniciativa de hacer una reevaluación kinésica anual, ¿sí? Sea cada tanto, ¿sí? Por lo menos por año, por mínimo como un año, volver, ¿sí? Y hacer una reevaluación para saber dónde estamos parados y qué cosas necesitamos, ¿sí? Que necesitamos cambiar, porque como decíamos, esto es algo crónico, evolutivo, y va cambiando, ¿sí? Es algo zigzagueante que va cambiando, entonces podemos encontrarnos con otras nuevas necesidades, capaz que las anteriores ya estaban cumplidas, entonces generamos nuevas necesidades, y bueno, para esas nuevas necesidades también hay cosas por hacer, ¿sí? Específicas, ¿bien? Y así, no solamente con la parte kinésica, sino también con las otras áreas, ¿sí? Con terapia ocupacional, con fono, ¿sí? Con neuropsicología, con todas las áreas. Es bueno también hacer una reevaluación, volver y ver cómo estamos, ¿sí? Preguntas. Vamos a las preguntas. No sé, sí. Sí, estos son los contactos. Se va a cortar la transmisión, pero si las personas que están en streaming, acá les dejamos nuestros contactos por si tienen alguna pregunta, luego pueden hacerlos y serán contestadas. Cualquier inquietud que tengan, y muchas gracias por habernos acompañado hoy.